Fabián, Mildred, buenas tardes. Buenas Doctor tardes. Osael, Buenas tardes, doctor Román. ¿cómo estás, Jorge? Danilo, ¿listos? Mm, Perfecto. Bueno, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse en esta invitación, en esta conferencia online de Acorbat Internacional. Muchas gracias, doctor Fabián, a todo el comité directivo de Acorbat y a todos los delegados y miembros que han hecho posible esta convocatoria, a esta reunión. Estamos todavía accediendo a ver, digamos que siendo las 5:00 hora Colombia, 6 de la tarde hora Puerto Rico, tenemos ya 75 personas, que es un muy buen número para un inicio de charla, ¿no? Em, entonces, seguramente vamos a tener un número muy interesante, es una charla con mucha expectativa, pero siempre importante mencionar la importancia de apoyar a Corvana y de Acorbat con su próxima reunión. Próximo año tendremos esta 25ª reunión Acorbat Corvana. Es una nueva oportunidad de estas dos instituciones de reunirse y entregar una reunión internacional bien importante, pero adicionalmente donde celebraremos los 60 años de Acorbat. O sea, no es un dato menor, 60 años de celebración de la fundación de nuestra Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Integral de las Musáceas, Acorbat, ¿no? Entonces, esta reunión que vamos a tener en abril del próximo año, va a ser una reunión bien, bien interesante precisamente por esto, ¿no? ¿Cómo la hemos denominado? Tecnología e innovación que transforman. Es Congreso Corvana, que es nuestro ente organizador por Costa Rica, con toda su trayectoria, con todo su reconocimiento como ser una de las instituciones que han aportado al desarrollo de la investigación y la extensión agrícola en el tema de musáceas. Entonces, es un sello de garantía y obviamente con Acorbat, ¿no? Entonces, a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias desde los diferentes países. Seguramente vamos a tener una serie de charlas donde vamos a hacer un recorrido de lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Ya tuvimos la anterior algo del tema de Ecuador, un tema técnico. Hoy vamos a ver una visión de lo que está pasando en nuestro país, en Colombia. Y seguramente en las próximas charlas también empezaremos a buscar conferencistas con el más alto nivel como el que tenemos el día de hoy para tratar temas específicos de México, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Solamente para mencionarles que vamos a realizar la próxima reunión internacional de Acorbat en Mérida, Mérida, Yucatán, México. Regálame un segundo. Pero también mencionarles antes de comentarles dónde vamos a hacer la realización, los invitamos a que nos visiten la página acorbatinternacional.com. Es una página muy, muy, muy interesante, muy importante que la estamos terminando de ajustar. Eh, y se está convirtiendo en un lugar donde mucha información de banano y plátanos está quedando registrada allí, ¿no? Nuestra revista internacional que ya llevamos el segundo número, está quedando allí, pero adicionalmente las memorias de Acorbat. Siempre es importante recordar que la reunión internacional de Acorbat es el congreso que permite presentación de trabajos científicos. En nuestra región hay muchos reuniones técnicas o conferencias que son de nivel técnico. Sin embargo, normalmente no hay presentación de trabajos de investigación y eso nos hace diferentes. La única manera de avanzar desde el punto de vista del conocimiento es que haya gente haciendo investigación y que tengamos espacios donde esos trabajos de investigación se puedan presentar.
Acorbat tiene eso diferente desde el punto de vista de reuniones internacionales, donde hay espacios para presentación de trabajos. Y siempre es importante recalcarlo. Entonces los invitamos primero que visiten nuestra página. La academia está haciendo uso de esta página en forma importante, el contacto con los investigadores, los estudiantes, la gente que está trabajando en Musacias, entran y ven la página, ven el conocimiento que está quedando allí a través de las conferencias, pero también desde el punto de vista de nuestros conferencistas, los documentos técnicos, en fin. Entonces la invitación es que nos acompañen. Allí solamente para mencionarles, el día de hoy el comité de Acorbat, el doctor Román Gómez nos acompañará, el señor presidente Rafael Segura, que es director de investigaciones de Corvana y vicepresidente, Jaiber Danilo Sánchez, que soy el secretario general, Mildred Cortés, nuestra tesorera, Sergio Donato Vocal y Jorge Hernández, nuestro revisor fiscal. Bueno, con esto no me extiendo más, quería darles un saludo y le doy el paso al doctor Román Gómez, que es nuestro presidente, y en unos momentos iniciaremos ya formalmente nuestra jornada académica. Doctor Román. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos a esta 13ª conferencia online que organiza la directiva de Acorbat. Primero que nada, quisiera agradecer a toda la directiva por su esfuerzo en lograr estas conferencias. La participación de todos es importante. Y pues también agradecer al doctor Fabián Fonseca su presentación en esta tarde. Estamos ansiosos de escuchar sus comentarios. Esta serie de conferencias online es un esfuerzo que se ha venido realizando para difundir y comunicar los logros de la comunidad que investiga y también trabaja en la producción de las musáceas. Estas pláticas son interesantes, como acaba de mencionar nuestro secretario Danilo, ¿verdad? De tal manera de darle difusión y alcance a todos los esfuerzos que se hacen con objeto de avanzar en la investigación y también en la producción. Afrontar los retos de la producción es un éxito indiscutible y lograrlo, como nos van a presentar ahora, es algo sumamente importante. Muchas gracias de nuevo, doctor Fabián Fonseca, por participar, y pues dejo en manos del doctor Rafael Segura la presentación y la conducción de la conferencia. Adelante, muchas gracias y un abrazo muy afectuoso para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Román. Muchas gracias, Danilo. Y por supuesto, muchas gracias al doctor Fabián Fonseca, expositor de esta tarde en esta charla online de Acorbat Internacional. De verdad que el tema de la producción de banano, tema en el cual todos estamos inmersos, es apasionante, pero es de grandes retos. Y eso nos hace ver la necesidad de este intercambio técnico constante de información, de diferentes formas de producir y cómo se enfrentan los problemas que cada uno de los países vive. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar al expositor esta tarde, el doctor Fabián Fonseca, es director de productividad de Univan Colombia, es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad EARTH de Costa Rica, con estudios de maestría en ciencias agroambientales y geomorfología. Cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria bananera, con un enfoque en la optimización de modelos de producción y exportación. Ha liderado procesos de expansión de la frontera agrícola en cultivos de exportación, aportando al desarrollo sostenible y a la competitividad del sector industrial colombiano. Realmente nos honra tener la presencia como expositor esta tarde del doctor Fabián Fonseca, con su charla, conferencia, afrontando con éxito los retos de la producción del banano, el caso Colombia. Doctor Fonseca, la palabra es suya. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primero, un agradecimiento a Acorbat y a Corvana. Segundo, resaltar que este tipo de espacios son espacios de construcción de nuestro modelo de producción, de fortalecimiento de los lazos de cooperación científica, de cooperación técnica
y hay que entender que los retos que enfrentamos como industria bananera son retos globales, son retos generales, y en la medida que podamos coexistir y compartir toda esta información, nos vamos a afrontar de mejor forma. Entonces, una felicitación para el comité organizador, y definitivamente este es el camino, seguir manteniendo esta discusión técnica viva. Voy a compartir la pantalla si... Listo, solo quisiera preguntarles, porque a partir de este momento pues ya no veo, quisiera preguntarles si están viendo la pantalla todos. ¿Sí se observa, doctor? ¿Cómo? ¿Sí se observa? Perfecto. Bueno, señores, entonces muy buenas tardes, reiterando el agradecimiento por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir algo de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos 22 años, sobre todo en la etapa final de mi carrera con la compañía Univan, para aportar a esta discusión que, insisto, es la única forma de afrontar con éxito todos los retos que tenemos como industria. Disculpe, como no estoy viendo la pantalla, si necesitan interrumpirme para algún comentario, estoy atento. A esta discusión de esta tarde la hemos denominado Afrontando con éxito los retos en la producción de banano, caso Colombia. Y es muy importante entender que hay unas líneas comunes, unos retos comunes, y hay unas particularidades a las cuales tenemos que adaptar esas soluciones. Y en la medida que nosotros podamos adaptar esas soluciones de forma más rápida, pues los resultados en productividad van a ser mejores. Colombia es una nación, un país que tiene una tradición bananera de 134 años. La primera exportación de banano en Colombia se hizo hacia 1981, una finca que aún produce banano en la zona de Santa Marta, el departamento del Magdalena. Y en esos 134 años, pues han pasado 2 guerras mundiales, pandemias, problemas geopolíticos, y toda la dinámica mundial que conocemos. Sin embargo, la industria bananera durante esos 134 años ha sido un pilar estructural del desarrollo del país y el más importante jalonador de la agroindustria nacional. Entonces, avanzo con este título. Doctor, estás en silencio. Te silenciaste. Adelante, ya estás nueva en línea. Qué pena. Sí, ya estás en línea. Listo. Disculpe, ¿me confirma si la pantalla se está viendo, la presentación? Sí, se está viendo. Perfecto. Adelante. Entonces partimos del universo, de lo general, del universo de esta industria bananera, con un contexto mundial de la industria, que es al final quien nos marca ese derrotero de trabajo hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Entonces lo que tenemos es una demanda mundial de banano, un consumo mundial de banano de exportación, valga la aclaración, para el 2024 de 1.147 millones de cajas de banano. Realmente la demanda de banano es una demanda muy estable a través de los años, una demanda que crece con la demografía, pero también con habilitación de nuevos centros de consumo. Entonces, ¿a dónde se están comercializando esa más de 1.000 millones de cajas que normalmente se mueven entre 1.100 y 1.200 millones? Tenemos a Norteamérica como un gran consumidor con 290 millones de cajas, pero fíjense que aquí tenemos a la Unión Europea y pues toda la zona económica que incluye países como Islandia, como Suiza, que no pertenecen a la Unión Europea, como el gran consumidor con 328 millones de cajas, y datos que empiezan a aportar a la configuración de esos retos que se deben aportar. Miren, por ejemplo, el Medio Oriente con 125 millones de cajas, y en el Medio Oriente o hacia los mercados asiáticos o hacia los mercados europeos, como los ven acá, empieza un primer reto, y es cómo adaptar las cadenas logísticas a esos mercados, cómo entender las grandes rutas geográficas mundiales como el Canal de Panamá, el Canal de Suez, y cómo cada país puede capitalizar esa capacidad logística en función de acceder a ciertos mercados. Ahora, cómo llegar a esos mercados con bananos de calidad,
con vida verde garantizada, permitiendo los tránsitos, permitiendo la vida de anaquel de la fruta. Es ahí donde empieza a articular un reto logístico de la industria con ese gran reto agronómico donde cada vez debemos ir avanzando. Entonces, en resumen, son los grandes centros de consumo: Norteamérica con un 25%, la Unión Europea con un 29%, pero jugadores muy importantes como el caso de Rusia con un 7% y Asia con un 5%, abren mucho toda esta dinámica y toda esta discusión de hacia dónde mi valor de servir como productor bananero puede tener una mejor remuneración, un mayor impacto o un mejor efecto de actividad. Solo un dato del 2023, acabamos de ver el año inmediatamente anterior y simplemente para validar que la demanda ha sido una demanda que crece o que se mantiene muy estable, creciendo por demografía, fue de 1.150 millones de cajas de banano. Entonces miren un poco más la distribución de dónde se está generando ese consumo. Hay algunas economías emergentes importantes como el Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile, Sudáfrica, en el caso de África, empiezan a ser mercados con un poder adquisitivo interesante y que debemos estar preparados para atenderlo. Insisto, no solo desde lo logístico, no solo desde poder ubicar nuestras cajas en nuestros contenedores, en las rutas navieras que lo permitan, sino también adaptándonos a la cultura de consumo, tamaño de la fruta y a los tiempos de tránsito en función de la vida de anaquel. ¿Dónde se produce o de dónde se suple esa oferta mundial de banano en este momento? Básicamente Latinoamérica es el principal centro de producción, pero miren que tenemos Asia con Filipinas como su gran jugador y las naciones africanas que hace un par de décadas se mostraban con un gran potencial de crecimiento y de hecho lo tienen, países con unas condiciones, con una oferta agroecológica muy buena, una oferta agroecológica muy competitiva. Sin embargo, por otro tipo de factores no lograron consolidar ese volumen de producción, siendo Latinoamérica el responsable del 73% de esa oferta mundial de banano de exportación. Y esa es Latinoamérica en una zona muy compacta del norte de Perú hasta México, una región que tiene cosas comunes. Tenemos lengua común, tenemos climas tropicales en la mayoría de los casos. De pronto hay algo en la zona subtropical, pero muy poco. Entonces es aquí donde este gran bloque latinoamericano tiene el grueso de la producción, debe compartir información de la forma más eficiente para lograr no solo tener ese mayor volumen que históricamente tiene, sino cada vez ser más eficientes en el modelo de producción. Colombia, para ya ir particularizando, Colombia el año pasado puso en el mercado 114 millones de cajas, 114.7. Recordemos que estas estadísticas son estadísticas de cajas de 20 kilos y Colombia logró un incremento en el 2024 respecto al 2023 de su participación, consolidándose cada vez como uno de los jugadores más importantes. Si lo vemos a nivel general, tenemos a Ecuador como el gran jugador, Ecuador que pasa los 380 millones de cajas normalmente en el mercado, que ha desarrollado una agroindustria extraordinaria a través de su modelo de producción, que combinan grandes productores y pues lo materializa y se lleva en ser el gran jugador en términos de volumen de cajas exportadas a los mercados. Viene Guatemala, que si se dan cuenta registra un crecimiento sostenido los últimos 3 años. Filipinas viene recuperándose después de ese efecto devastador que tuvo el Fusarium, después de todos estos desastres naturales con las inundaciones que diseminaron el Fusarium por gran parte de sus zonas de producción. Bueno, han logrado realmente sortear y vienen recuperando su partición de volumen, cosa que como industria bananera pues nos alegra. Costa Rica que ha mostrado un descenso en su producción y Colombia que miremos muestra una tendencia positiva, un crecimiento en el 2024, ya parados en semana 39 del año en curso del 2025,
pues Colombia ha tenido un repunte importante, Colombia como país, y el 2025 pues va a ser un año que va a superar los 120, 122 millones de cajas exportadas. Y el gran reto, uno de los retos para ir entrando en la conversación de la charla de hoy, es cómo hacer que ese aumento en productividad sea sostenible en el tiempo, que no sea producto simplemente de coyunturas climáticas, coyunturas económicas, sino poder tener un modelo de producción que ante una mejor oferta climática, pues repunte, pero que ante una oferta climática compleja no se caigan los estándares ni de producción ni de calidad. Bueno, después vienen algunos otros países, Panamá, Panamá con todas las particularidades que tienen, que de verdad ojalá se superen, porque históricamente ha sido un gran jugador y un jugador que además ha aportado mucha tecnología y mucha ciencia a la industria bananera mundial. Discúlpenme, solo para una moción de orden, ¿me pueden confirmar si se está escuchando bien y se está viendo la presentación bien? Se escucha bien, doctor, y se ve bien su presentación. Muchas gracias. Adelante. Ventajas estratégicas de Colombia como exportador, y aquí ya empezamos a entrar a las particularidades sobre el título o el objetivo de nuestra conferencia de hoy, que son los retos, los casos los retos en el caso de Colombia, cómo se han venido superando. Lo primero es que Colombia cuenta con condiciones climáticas tropicales ideales para la producción, pero además tenemos una zona de producción en Urabá antioqueño, que es trópico húmedo, y contamos con una zona de producción en el Caribe seco, en la zona de Santa Marta, donde es trópico seco. Entonces permite realmente tener unos modelos de producción muy ajustados y una oferta ecológica que nos permite mover y que ya nos vamos a detallar un poco. Una ubicación geográfica privilegiada, pues el acceso a los mercados europeos, al no tener necesidad del tránsito por el canal de Panamá, es más expedito y tiene un impacto económico importante también. Sin embargo, pues nuestra presencia en la costa también pacífica, pues se ve como en el mediano plazo amarrado a condiciones de logística interna, de infraestructura, también como una gran ventaja competitiva, ya que podríamos atender los mercados del Pacífico. Sostenibilidad y certificaciones internacionales, gran parte del avance que se ha dado en estos 134 años de industria es lograr una formalización de nuestro sector. Hoy Colombia tiene unas calificaciones muy importantes a nivel internacional en indicadores como salario digno, en indicadores como formalidad en el trabajo. De hecho, tenemos gran parte de la mano de obra sindicalizada, donde se genera todo un ambiente propicio para desarrollar el trabajo de respeto por nuestra mano de obra y nuestro aporte como industria a la construcción de tejido social. Entonces, eso es otro punto importante. Pues, todos saben que somos un país que hemos sufrido muchos momentos complejos en nuestra historia, y la industria bananera, muy buen ejemplo de cómo con un trabajo articulado, con una vocación decidida de servicio, podemos aportar a la construcción de sociedad. Y lo otro es la diversificación de productos, ya que como país exportador de banano, pues tenemos banano orgánico, banano fair trade, banano convencional. También somos unos jugadores muy importantes en plátano, y el modelo de exportación de plátano se hace viable gracias a toda la infraestructura que está montada alrededor de la industria bananera, los barcos, los puertos destino, las cadenas de suministro, pues han hecho que la exportación de plátano en Colombia venga creciendo, y venga creciendo muy de la mano de un aumento también en el consumo en los grandes centros de consumo a nivel mundial. La discusión está en el tema que es un tema demográfico, de migraciones, pero bueno, lo importante es que hay una necesidad en estos mercados de plátano y que se está logrando suplir en gran medida gracias a la articulación con el cultivo de banano. Estas son las dos zonas bananeras de Colombia, en la zona del Urabá antioqueño, donde están aproximadamente unas 32.000 hectáreas, y en la zona del Magdalena y la Guajira, que es el Caribe seco, donde está un número cercano a las 10.000 hectáreas, con una presencia muy
importante de banano orgánico. Esto ha sido la participación de Colombia durante la última década en exportación. Mire que sobre el 2014 estábamos en 80 millones de cajas de banano, cerramos el 2024 con 114 millones. Esto pues nos muestra una tendencia muy positiva. Sí se ha dado un aumento de área en los últimos años, pero gran parte de este crecimiento se ha logrado vía productividad. Y lo importante, cómo hemos afrontado esos retos en lo climático, en lo social, en lo económico, es cómo hemos logrado incorporar esas prácticas que nos han dejado un mejor resultado en términos de productividad al modelo tradicional, al modelo normal o al modelo recurrente de manejo, pues que nos ha permitido unos crecimientos sostenidos en el tiempo de participación y que estamos seguros que ahí vamos a seguir creciendo. Colombia tiene aproximadamente un 10% del mercado mundial de banano y los principales destinos de Colombia son un 15% de fruta a Norteamérica, un 78% de fruta a Europa y un 7% a otros mercados. Y cuando hablamos de otros mercados, básicamente estamos hablando de Medio Oriente y Europa del Este, que son mercados donde con mucho esfuerzo hemos podido llegar, porque todos los temas logísticos pues tienen un nivel de complejidad importante. Estamos hablando de países como Argelia, con tránsitos de fruta de casi 40 días. Entonces, cómo tener unas plantaciones, lo agronómico, lo suficiente bien manejadas para que la fruta pueda hacer tránsito hasta los mercados destinos, garantizando la calidad, garantizando la vida de anaquel. Durante la presentación vamos a hablar mucho de la vida de anaquel, de la vida verde, porque es uno de los temas culturales que, si bien nosotros, los que estamos en la actividad, se nos vuelve normal el hecho de que la fruta llegue verde, optimizar esa cadena en la medida, garantizar cada vez que esa rotación en el anaquel puede estar más segura en función de una maduración programada de la fruta, es una de las ventajas competitivas más importantes. Y en eso Colombia ha hecho un esfuerzo desde finales de la década de los 90 en todo lo que ha sido el modelo de contenerización, el modelo de optimización en la actividad portuaria, que lo vamos a ver enseguida, que tiene como objetivo poder ser cada vez más eficiente, desde que ese racimo se corta en la finca hasta que llega al anaquel en los grandes supermercados en Europa, Estados Unidos o los otros destinos mundiales. Voy a mencionar simplemente el caso de Univan, que es la compañía que represento. Como Univan, pues tenemos una participación del 77% en Europa. Somos una compañía de más o menos 40 millones de cajas. Este año, pues lo vamos a superar. Sin embargo, aquí dentro de la estrategia de Univan tenemos claro que queremos, o este concepto de que 4 de cada 100 bananos que se consuman en el mundo, que se comercialicen, sean producidos por Univan, que tiene presencia tanto en la zona del Urabá antioqueño como en la zona de Santa Marta, Colombia, en el Magdalena. Para uno tener estos planes de crecimiento, estos planes de desarrollo, es necesario articular toda esta ciencia, toda esta tecnología en función de ir superando cada uno de los retos que propone la industria. Y para empezar a hablar de los retos que ha venido superando Colombia, que debe superar Colombia permanentemente, hay un reto inicial que es el tema de tasa cambiaria. Sé que hay mucha gente desde Latinoamérica, de otros países, pero el peso es una moneda que tradicionalmente se ha movido mucho, como se mueven las monedas locales, los fenómenos geopolíticos, pero que los efectos de revaluación, de fortalecimiento del peso, tienen un gran efecto en nuestra cultura y en nuestro modelo de producción. Algunos estudiosos de la parte financiera relacionan que una caída en la tasa cambiaria del peso colombiano respecto al dólar de 100 pesos colombianos es el equivalente a una productividad de 126 cajas adicionales por hectárea. Entonces, la única forma de estar preparados nosotros para una moneda que está expuesta a funciones macroeconómicas que no manejamos, tasa de interés de Estados Unidos, valor de los commodities a nivel mundial, precio del petróleo, bueno, todo lo que impacta que una moneda, condiciones políticas internas, todo lo que impacta que una moneda local sea más fuerte, se devalúe o se revalúe, nos afectan directamente. Entonces, lo que tenemos nosotros como técnicos, como productores, como agricultores, es garantizar la máxima productividad o la mejor productividad de nuestros cultivos para absorber en la mejor forma
estos cambios o estas modificaciones en las condiciones macroeconómicas. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la mayoría de costos que tenemos son costos local en pesos, la tasa cambiaria impacta directamente ese modelo de producción. La tasa cambiaria, y mire, por ejemplo, en el año 2014, que es un buen ejemplo, la tasa cambiaria llegó cerca a los 2.000 pesos por dólar. Eso realmente reconfiguró el mapa de producción en Colombia. Primero, hacer más eficiente, optimizar los costos, pero optimizar los costos de forma técnica, de forma inteligente. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? ¿Cómo pasamos de fertilización manual a fertirriego? ¿Cómo pasamos a aprovechar los vuelos de aspersión aérea o con equipos terrestres para poner fertilizante y optimizar esa fertilización? Información, el manejo de información nos permite ser más precisos en recorridos de cosecha. Entonces, miren que todo esto nos fue llevando a optimizar el modelo de producción. Que claramente una crisis que afecta económicamente los cultivos, nos empezó a ver cómo optimizábamos. Entonces, apareció la discusión, pongo fertilizante, pongo nitrato. No, los nitratos son más caros, pero son más eficientes. Al final esto tiene que ser un balance, y esta discusión, vivir en un mundo con tasa cambiaria constantemente, es un dinamizador, pues nos obliga a estar muy atentos a ver cómo podemos ser más eficientes dentro de un ambiente que claramente va a cambiar. Aquí hay algunos datos de los costos, pero me quiero detener un momento en esta diapositiva porque es supremamente importante para entender los retos que como país hemos enfrentado. Entonces, tenemos una mano de obra del 55% de los costos. En los modelos más eficientes, en las fincas más eficientes, la mano de obra puede llegar a una carga laboral, de 0.7 hombres por hectárea. Sin embargo, la media está más cerca de 0.9 hombres por hectárea. Y banano, yo creo que afortunadamente, más que desafortunadamente, es un cultivo donde los procesos de mecanización pues tienen un nivel de complejidad adicional. Labores como poner la bolsa, como el de flores, como el de dede, como la identificación, como el fitosaneo, son labores muy manuales. Entonces, pensar en cómo hacer más eficiente el uso de la mano de obra, siempre teniendo al trabajador como la prioridad, la calidad del trabajo, la calidad de vida, es uno de los retos. Y aquí aparecen discusiones como sistemas de siembra, y en el panel sé que hay muchísimos expertos en el manejo de poblaciones, y siempre discutimos las poblaciones sobre cuál yema me da más retorno, cuantificamos el retorno, pero estos números de mano de obra nos tienen que poner en el ejercicio de entender qué modelos de siembra me permitirían algún nivel de mecanización y me permitirían ser más eficientes en los procesos. Entonces, no quiero meterme en ese tema porque no es un tema en el que soy experto, pero por ejemplo, pensar en un doble surco, y no estoy promocionando este sistema de siembra, simplemente que podría pensar uno que es el sistema de siembra que te permite meter un tractor pequeño entre las calles, tener control de malezas mecanizados, poder hacer algún tipo de aspersión con bombas estacionarias. Yo creo que ese es el gran reto, porque aquí está el costo más importante. 55% del costo de producción hoy, para el caso de Colombia, es mano de obra. Y enseguida aparece el segundo costo supremamente impactante, que es Sigatoca Negra. Y ojo que si hablamos del valor económico, Sigatoca Negra pesa un 16% en la estructura de costos. Pero ¿cuánto pesa Sigatoca Negra en términos de productividad y en términos reputacional? ¿Cuántos contenedores maduros relacionados con la Sigatoca Negra no nos ha tocado gestionar? Entonces, el control de la Sigatoca hoy es columna vertebral de la producción de banano. ¿Cómo hacerla más eficiente? Desde la búsqueda de equipos más eficientes, pero también cómo tenemos unas plantaciones bajo un modelo de manejo integrado que nos permitan cada vez que esa presión del inocuo. Siempre estamos con la esperanza, con la expectativa, y ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, de variedades tolerantes, de variedades mejoradas, que definitivamente es un camino. Pero hoy, si tuviéramos un material tolerante o resistente a Sigatoca, igual estaríamos a por lo menos 2 décadas de poder hacer un cambio
en las casi 1 millón de hectáreas de banano de exportación que hay en el país. Entonces, Sigatoca también requiere toda la atención y toda la investigación. Fertilización y manejo de suelo con un 14%, y aquí la cultura de fertilización tiene que estar enmarcada dentro de una cultura de la eficiencia y de la oportunidad en los tiempos. ¿Cuándo debo poner ese fertilizante según mis curvas fisiológicas, según la fertilidad del cultivo, para impactar donde necesito impactar ese resultado? Los insumos y materiales de empaque un 8%, y miren algo importante aquí, la bioseguridad y certificaciones corresponden a un 3% de los costos. En un negocio con márgenes cada vez más pequeños, un 3% es muy importante. Sin embargo, la bioseguridad es una obligación de todos los que trabajamos por la sostenibilidad de esta industria. Entonces, son temas donde no se pueden escatimar esfuerzos, se deben buscar eficiencias, pero miren, vamos, certificaciones y bioseguridad un 3% de los costos. Y el último punto dentro de la gran torta de costos es el transporte. Transporte que también tenemos una tendencia al aumento, porque lo vemos en las discusiones de todos nuestros países, aumentos en los valores de los combustibles, pero por otro lado, tenemos un mercado que nos está diciendo necesitamos disminución en las emisiones, necesitamos carbono neutro. Entonces eso nos pone en el ejercicio de motores más eficientes, motores eléctricos, pero seguramente con un efecto importante en tiempos, en velocidades. Entonces, cómo ajustar nuestras plantaciones a esa nueva realidad es otro de los temas importantes. Qué pena que vuelvo y pregunte, es que como no veo, solo me confirmen si sigo con buen sonido y con buena visual. Sí, señor, sigue con buen sonido y se ve bien. Quiero aprovechar un momento para indicar a todos, va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir poniéndose en el chat para ir tomando nota y después pasárselas al doctor Fonseca. Adelante, doctor, continúe. Perfecto. Entonces, bien importante esto, que no conozco el detalle de los otros países de la región, pero estoy casi seguro que las proporciones son muy, muy similares. De pronto en algunas zonas de trópico seco, la sigatoca puede ser un poco menor, pero la distribución es igual. Entonces, yo creo que los dolores, los problemas son muy similares, los retos son muy similares, sobre todo en Latinoamérica, que es una región con tantos patrones comunes, obviamente con la particularidad de cada región, temas sindicales, temas laborales, temas climáticos, etcétera. ¿Cuáles han sido esos principales retos del sector bananero, o cuáles son esos retos a los que nosotros apuntamos, sobre todo en nuestro ejercicio técnico? Definitivamente la productividad, e iniciamos con productividad porque yo creo que la respuesta a la gran mayoría de desafíos es ser más productivo. Ahora, ¿cómo ser más productivo? Pues ya es otra pregunta mucho más compleja, pero aquí el foco tiene que ser cómo somos más eficientes, cómo esa bolsa que nos cuesta 20 centavos de dólar o 15 centavos de dólar me protege un racimo de 30 kilos y no uno de 23 kilos. Cómo esa soga que me cuesta un valor sostiene una planta con un racimo de 32 kilos y no de 24 kilos. Entonces, ¿cómo lograr que cada unidad de inversión bajo el modelo de insumo que sea tenga una respuesta en kilogramos de fruta empacada mayor? Es uno de los principales retos. Los retos logísticos. Colombia es un país, pues en la zona de Santa Marta está el puerto en la ciudad de Santa Marta, un puerto centenario, un puerto que nació para la industria bananera, y de esto es algo que como bananeros nos tenemos que sentir muy orgullosos, y es el impacto a la construcción de nación, a la construcción de sociedad, a la construcción de economía que ha tenido el sector bananero. El sector bananero en Colombia, como en muchos otros países de la región, aportó infraestructura como ferrocarriles y como puertos. Sin embargo, hoy vemos que las líneas férreas ya no se usan para tal fin y nos ponen un ejercicio de cómo ser más eficientes logísticos. En la zona de Urabá, pues la exportación de fruta parte de un movimiento de la fruta en barcazas a través de un río, del río León, y posteriormente en el Golfo de Urabá se llenan los barcos en una operación supremamente compleja, pero con éxito. Compañías como Univan han logrado hacerlo en los últimos 60 años, exportando, pues, en el caso de Univan, más de 40 millones de cajas anuales bajo esta modalidad.
Plagas y enfermedades, esto es una discusión cada vez más compleja, cada vez tenemos más sitios con plagas cuarentenarias, cada vez tenemos ciclos biológicos más complejos en las plagas y cada vez tenemos mayor reducción de moléculas para el control de estas enfermedades. Y aquí lo único que queda para poder manejar esto es una comprensión muy clara del modelo de producción, de los ciclos biológicos y de los umbrales de daño. Yo creo que la industria bananera que ha estado presente los últimos 140, 150 años como un gran dinamizador, ha vivido las revoluciones agrícolas y creo que en este momento como industria bananera estamos transitando la tercera revolución agrícola. Hubo una primera revolución que fue la revolución industrial y banano claramente es hijo de la revolución industrial porque fue con esas grandes máquinas que logramos expandir las zonas de cultivo. Y gracias a esas grandes máquinas, pues se construyeron los ferrocarriles, los vapores que llevaban los bananos y nos lograron hacer crecer. Posteriormente, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, vino pues todo el tema de la Revolución Verde con todos los insumos que quedaron después de ese terrible hecho histórico, pero aportó un montón de insumos. Hace algún tiempo, algunos órganos fosforados y órganos clorados producto de la Segunda Guerra Mundial se seguían usando en temas como nematicidas, como fungicidas, y eso nos permitió aumentar la productividad en forma importante. Hoy yo creo que estamos afrontando la tercera revolución agrícola en el sector del banano y la podríamos denominar como ecoeficiencia o algún término que se le parezca porque ya no tenemos o tenemos muy poca tierra para expandirnos. Las tierras agrícolas pues en nuestros países o están ocupadas por otros cultivos o tienen restricciones para la industria bananera, cercanías a puertos, infraestructura, etcétera, que otros cultivos como palma africana se pueden adaptar mejor. Entonces no tenemos área para expandirnos, pero nuestros suelos y nuestro ecosistema ya no responde tampoco en forma lineal como respondía la aplicación de agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender muy bien nuestro sistema, nuestro agroecosistema local y ver cómo con base en esos principios de ese agroecosistema podemos generar programas de manejo que nos hagan, insisto, cada vez más eficientes. Y aquí aparece una lista larguísima de prácticas, coberturas vivas, controles biológicos, manejo de información para épocas de siembra, bueno, todo lo que nos lleve, pero definitivamente transitar esta tercera revolución agrícola es, yo creo que un reto de todos los que estamos en toda la industria de cómo hacerlo mejor. Tenemos el cambio climático, que estamos hablando hace muchos años, pero cada vez lo vemos con más fuerza, la regulación de moléculas, y un último tema muy importante que también creo que es común para toda la región es el recambio generacional. Ahorita mostré que la mano de obra pesa el 55%, que necesitamos casi un hombre por hectárea para poder hacer realidad, llevar nuestros bananos a los centros de consumo, pero también hay una realidad de las zonas agrícolas en nuestras sociedades, en nuestros países latinoamericanos, que vemos como cada vez una menor oferta de mano de obra. Estos son los retos que quisimos traer para esta discusión. Hay otros retos políticos, de seguridad, pues que no son realmente de nuestra área de expertise, pero que impactan de todas maneras. Entonces, arrancamos con productividad y suelo. Y yo aquí no quiero entrar a hacer una disertación sobre esto porque creo que en el panel hay suficiente experiencia y expertise en ese tema, pero sí quiero partir de algo. Si uno simplifica la ecuación de productividad del cultivo de banano, eso es racimos disponibles, peso del racimo y la merma. Después cada uno de estas grandes variables se divide en un montón de variables, pero en la medida que nosotros tengamos estas tres variables con unos planes de manejo específicos de cómo aumento mi retorno lo aumento con mejores procesos de selección, con menores ciclos, con clones diferentes, con una mejor preparación de suelo, con intervalos más cortos de práctica de selección, con sistemas de siembra diferentes, no sé, cada particularidad. Por ejemplo, hemos estudiado mucho el tema de las densidades de siembra. Densidad de siembra
y productividad no son directamente proporcionales. Si fuera así, sembráramos 3.000 plantas por hectárea y resolviéramos el problema. Entonces, ¿cómo ajusto yo a la mejor oferta agroecológica? Y es cuando vuelvo a la ecoeficiencia en zonas donde yo puedo tener 1.300 plantas por hectárea con retornos de 2.2, embolsar 2.800, 2.900 racimos y que el peso de cada uno de esos racimos supere los 25, 26 kilos, o tener muchas más plantas, 1.800 con racimos relativamente más pequeños. Esa ecuación de productividad, que es la misma ecuación para todas las zonas, la tenemos que ir balanceando para cada caso específico. Así como balanceábamos las ecuaciones de química en el colegio, este electrón pasa para acá, este anión pasa para acá, es donde tenemos que empezar a jugar, incluso no solo por regiones o por países, sino dentro de la misma finca. Nuestra unidad de manejo en el lote, todo esto va enfocado a un manejo por lote. Los indicadores de productividad deben ser por lote. Entonces, ¿cómo mejorar estos tres indicadores? Empecemos por el suelo. En el caso del trópico seco, estas fotos son de Santa Marta, Magdalena. Los procesos de salinización, que son supremamente graves. La salinización es quizás el problema agrícola más importante del mundo. Un problema que lo tenemos hace 5.000 años. Desde el Valle del Nilo estamos salinizando suelos y nos ha costado aprender esta lección. En toda zona donde la evapotranspiración sea mayor que la precipitación, la tendencia va a ser a salinización de esos suelos. ¿Cómo remediar? Prácticas adecuadas de riego, manejos adecuados de enmienda. Y aquí mi mensaje en salud del suelo es analítica. Los análisis de suelos no se pueden hacer cada 2 años. Además, porque el análisis de suelo es la carta de navegación para manejar un proceso que, como lo vimos anteriormente, cuesta un 15% del peso total de los costos de producción. En el caso del trópico húmedo, el Urabá antioqueño, tenemos unos procesos de acidificación muy fuertes, zonas donde llueven 4.000 milímetros, 5.000 milímetros, 6.000 milímetros están registrados en una zona de nuestros hermanos en Costa Rica recientemente. Ahí hay un lavado de bases constante que tiene que ser corregido. Está muy medido y muy validado por los documentos científicos, por la investigación y por la experiencia, que los mejores rendimientos en el cultivo de banano se dan a pH arriba de 5.8, entre 5.8 y 6.4 están esos mejores valores. Entonces, ¿cómo prevenir la salinización y cómo minimizar el impacto de la acidificación? Creo que debe ser un tema estructural. Y esto ha sido uno de los retos que Colombia ha venido superando. En el caso de la zona bananera de Santa Marta están haciendo prácticas extraordinarias, inyección de ácido nítrico, por ejemplo, por el fertirriego, inyección de aguas ricas en carbonatos con fuentes ácidas para minimizar el proceso de salinización. Son prácticas que hoy forman parte de la canasta de manejo y que son parte de esa adecuación o de esa adaptación a estos retos. En el caso de Urabá, el manejo de enmiendas hoy es una discusión permanente. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Tamaño de partículas, fuentes, son silicatos, son carbonatos, son dolomitas, son óxidos. ¿Cómo hacemos que eso sea eficiente? Ahí se ha avanzado también mucho camino en ser cada vez más adaptados al cambio. Y el tema de raíces que es multifactorial. Una constante que en Colombia hemos tenido es nuestras pocas raíces y está condicionado por todos estos factores que mencioné. Salinización en algunos casos, acidificación con presencia de aluminio en otros casos, y todo esto pues termina impactando. Aquí es donde también entra el tema de coeficiencia. Nosotros tenemos poblaciones de nematodos en Colombia, sí, y tenemos radófilos y tenemos meleidoyines. Umbrales que pueden llegar o poblaciones que pueden llegar a umbrales de daño económico, sí, pero antes de tomar la decisión de aplicar un nematicida, nosotros como técnicos, los que estamos en este panel, lo que tenemos que reflexionar es, o tenemos que trabajar es, el suelo debe estar descompactado, muy bien drenado, con un pH adecuado, con una distribución de siembra adecuada para tener un ambiente propicio para el desarrollo de raíces y al final de ese proceso sí discutirlo de nematodos. Si no, estamos siendo contraintuitivos con el modelo de sostenibilidad y de conservación. La capacidad logística es otro de los grandes retos de la industria colombiana y aquí uno de
acciones de adaptación a esto más importante y que con orgullo lo podemos mostrar al mundo hoy es Puerto Antioquia. Puerto Antioquia es quizá la obra de infraestructura más importante de Colombia en los últimos 30 años. Quizá después del nuevo aeropuerto El Dorado es la obra de competitividad más importante del país. Y con orgullo podemos decir que es una obra que nace de la industria bananera, de la pujanza de la industria bananera y de la necesidad de la industria bananera, sobre todo de la región de Urabá, del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, para poder hacer realidad un puerto que no solo va a reducir en forma importante los tiempos de llevar la fruta desde la finca hasta el buque y hasta los mercados, sino que hace mucho más atractivo todo el tema de rutas navieras a nivel mundial. Esto es Puerto Antioquia. De hecho, esta foto está un poco desactualizada, ya el puerto es una realidad, debe entrar en operaciones sobre diciembre de este año, insisto, si hablamos de retos, el reto logístico, la industria bananera tiene en este puerto quizá la obra de adaptación a todos estos cambios más importantes, y creo que es un orgullo no solo para la industria bananera colombiana, sino para la industria bananera regional, como lo vemos. El último puerto bananero lo construyó la United Fruit Company hace 100 años, es decir, aquí hay un gran ejemplo de adaptación a los nuevos retos mundiales. Y eso además genera toda una dinámica. Este es el Golfo de Urabá, donde va a estar ubicado el puerto. Pues hacia acá ya viene el país hermano de Panamá. Y esto que ven en amarillo son las zonas que tenemos cultivadas hoy con cultivos de exportación, que básicamente son banano, plátano y algunos otros cultivos, algo de raíces y tubérculos. Sin embargo, viendo lo que este puerto puede hacer por toda la dinámica de la región, junto con autoridades hemos avanzado en la construcción de un mapa potencial de uso, y miren cómo crece ese mapa en un radio de 400 kilómetros alrededor del puerto, con un potencial para desarrollos de cultivo de exportación de casi 1 millón de hectáreas. Entonces, aquí se van sentando las bases de una adaptación de la industria bananera a los nuevos retos globales, pero a su vez poder dinamizar toda la cadena de exportación de otras frutas como mango, papaya, cítricos, el mismo aguacate que se ha viabilizado mucho con este puerto. Entonces, aquí hay un muy buen mensaje de Colombia como país en su adaptación a esos retos logísticos. Plagas y enfermedades. Cada plaga de estas yo creo que daría para una charla como esta, una charla muy completa, y hay expertos también en el panel. Pero yo me quiero aquí simplificar atrevidamente la discusión sobre plagas, y el tema es que antes teníamos una ciclicidad de las plagas, y antes incluso teníamos calendarios que nos mostraban cuándo subía la época de ceramidias, cuándo teníamos más trips, cuándo teníamos más arañitas. Incluso hay unos coleópteros que en Colombia se llaman marceños, y se llaman marceños porque en marzo atacan la plantación. Hoy todos esos ciclos biológicos están distorsionados, y producto de esa distorsión, quiero que me sigan acá en esta línea de tiempo que es de este año, de la semana 1 a la semana 38 que vamos transitando, y miren que durante todo el año hemos tenido araña roja, hemos tenido vientos en épocas donde no se dan vientos, hemos tenido defoliadores como civine y como ceramidia distribuidos a lo largo de todo el año. Entonces, esta gran distorsión en los ciclos biológicos me regresa a la idea que estoy planteando, y es que estamos transitando una tercera revolución agrícola, una tercera revolución que nos obliga a entender en mejor forma esas dinámicas. Entonces, cuando uno ve esta dinámica de defoliadores, por ejemplo, las aplicaciones de biológicos ya no deberían ser pensadas como una herramienta de control, sino como una herramienta de prevención. Entonces, yo voy a aumentar una gran carga biológica de bacilos o lo que los expertos nos recomienden en mi plantación para poder, al momento que lleguen las plagas, trabajarlo de la mejor forma. Cigatoca negra, 16% de los costos de producción, pero todo lo que tiene asociado, y como Colombia nos ha costado mucho poder tomar el control. Y si hay un tema que exige que nos pongamos de acuerdo, que logremos consenso, que respetemos los lineamientos FRAC, pero es que yo no puedo respetar los lineamientos FRAC de 8 triazoles,
estoy diciendo cualquier cosa, que me disculpen los expertos en Sigatoca. Yo no puedo aplicar mis 8 triazoles, pero mi vecino también aplica sus 8 triazoles y mi otro vecino también aplica sus 8 triazoles. Entonces termino con áreas de convergencia donde aplico 24 triazoles. La pérdida de sensibilidad ha sido muy acelerada y eso nos está costando. Y lo otro es el control mecánico o el control cultural. Definitivamente bajar la presión del inóculo es hoy parte estructural del control. Es imposible lograr un control de Sigatoca si el fitosaneo no está adecuadamente realizado, y esto además le pega al costo de Sigatoca, pero también a la demanda de esa mano de obra que tenemos. No me voy a detener mucho a explicar esta gráfica, que es un tema muy específico de Colombia, donde vemos una severidad de la infección bajando, pero el mensaje que quiero dejar con esta gráfica es que al ser una infección asociada con tantas variables, necesitamos tener la mayor precisión. Hemos trabajado mucho como industria en temas como el preaviso biológico. Todavía hay muchas dudas sobre ese tema. Hemos trabajado modificando la metodología de Stover para evaluación. Hemos trabajado con nuevas propuestas metodológicas, suma bruta, evaluación temprana y todos los nombres que se nos ocurran. Hoy, en mundos de la inteligencia artificial, lo que tenemos que tratar de conseguir es un modelo predictivo que con cada una de estas variables, temperatura, humedad, nos pueda indicar cuál va a ser el efecto. Y ya el manejo, pues el manejo puede ser cosechas más tempranas, puede ser cambios de moléculas, pero nosotros necesitamos, y hoy lamentablemente todavía no lo tenemos. A mí me llama mucho la atención un ejemplo, y es cuando uno toma cuando uno se monta un carro en una ciudad grande como Bogotá o Ciudad de México o San José, y uno pone en el Waze que va para tal sitio y el Waze te dice que va a llegar a las 12:24, y uno llega a las 12:24 con trancones, accidentes, con todo lo que pasa en la vía. Sé que la tecnología para eso es muy diferente, pero yo creo que hoy existen los insumos tecnológicos para poder llegar nosotros a tener un Waze sanitario que nos permita, si la temperatura máxima pasó de 36 grados, la humedad relativa se mantuvo sobre 90% tantas horas, etcétera, etcétera, este va a ser el efecto en el desarrollo de la pizca, en el cambio de estado. Entonces, en esto, como país, y en el caso particular como Univan, hemos avanzado mucho en esos modelos predictivos. No hay nada todavía listo, pero dejo la invitación a todo este panel que esto debe ser una prioridad. E insisto, el tema que más requiere el concurso, la unión y la participación de todos es Sigatoca Negra. Pérdida de moléculas, esto también ya está muy claro. Y la evolución en equipos de aspersión, hablo de drones, hablo de todos los equipos, básicamente buscando el objetivo biológico, que es el mayor número de gotas por centímetro cuadrado para poder controlar el hongo. El hongo que cada vez tiene menor sensibilidad a los fungicidas y que estamos monitoreando cada 6 meses para ver cómo nos articulamos. Un tema, se me está acabando el tiempo, voy a acelerar por acá. Un tema importante y llamamos la atención sobre esto es el Fusarium raza 4. Creo que la evolución del Fusario a nivel mundial, sé que nos tiene preocupados a todos, pero exige acciones más concretas y exige decisión. A ver, el Fusarium es un problema complejo y los problemas complejos requieren soluciones complejas. Y esas soluciones complejas pasan por organismos estatales, gubernamentales, centros de investigaciones, universidades, comercializadoras, productores, mercados. Todo el mundo tiene que volcarse a trabajar esto y todo el mundo tiene que entender que esto compromete la sostenibilidad de nuestra industria. En el caso de Colombia, Colombia se vino preparando desde hace muchos años. Por aquí en la línea de tiempo, en el 2011, salieron las primeras regulaciones específicamente para Fusarium. En 2019, lamentablemente, se oficializó la presencia del hongo en la Guajira colombiana. Urabá se mantiene como una zona libre. Colombia yo creo que es un gran ejemplo de contención. Los bananeros de la zona norte que recibieron el flagelo inicialmente han hecho un trabajo extraordinario, y aprovecho para ponerme a la orden, no solo yo, sino que todo el equipo de Univan, y sé que muchos de los colegas colombianos que están acá,
con los amigos ecuatorianos de otros países toda la información que podamos suministrar, todo el camino que ya recorrimos en este modelo de bioseguridad y de legislación. Aquí quiero mencionar algo. El Fusarium raza 4 hoy en Colombia es por ley enfermedad de interés nacional, aprobado en el Congreso de la República Colombiana, porque esto requiere muchos recursos, mucha disciplina y sobre todo mucha conciencia, que es la sostenibilidad, en el caso de Colombia, de más de 150.000 empleos directos y por lo menos unos 200.000 indirectos, y de mucha gente que construye tejido social alrededor de esta industria. Aquí está la resolución ICA. El ICA es el homólogo de agrocalidad en Ecuador, no tengo claro en otros países, pero el punto es que tenemos resoluciones ICA con carácter mandatorio que incluso tienen alcance a quitar el registro de exportación a las fincas que no cumplan con estos protocolos. Entonces, una invitación a todos los que estamos aquí sentados. El Fusarium es una prioridad en la conversación y es la más importante amenaza que tenemos como industria para la sostenibilidad de la misma. Se viene trabajando en los protocolos de seguridad. Colombia tiene la complejidad que Colombia tiene 51.000 hectáreas de banano, pero tiene más de 500.000 hectáreas de plátano. La mayor parte del país está libre. Sin embargo, trabajamos de anuncios. Hace poco tuve la oportunidad de visitar Guatemala y vi con gran valor que a la llegada al aeropuerto hay un video súper bien hecho del Fusarium. Entonces, esto no es asistencia técnica, esto es insistencia técnica, mucha comunicación, y yo creo que todos tenemos que movernos en esa línea. Muchos trabajos en términos de mejoramiento genético. La Fundación Hondureña de Investigación está haciendo un esfuerzo extraordinario. Nuestros colegas de Embrapa en Brasil también. El CIRAC, nuestros amigos de Francia con mucha presencia en África, lo están haciendo. Y universidades importantes como Queensland, Wageningen, laboratorios privados como el caso de Raham, todos están volcados a buscar soluciones y tenemos que participar en esas soluciones. Para el caso de Univan, tenemos hoy en campos experimentales materiales como el Formosana, materiales editados genéticamente, preparándonos para lo que puede ser la eventual llegada. Pero aquí la invitación es, el Fusarium merece toda la atención e insisto y reitero a los colegas de otros países toda la información que desde Colombia podamos compartir de cómo hemos logrado que la escalada del patógeno desde el 2019 que llegó hasta 2025, 6 años después, todavía nos mantenga siendo una nación bananera viable, pues nos gustaría mucho poder apoyar a quien lo considere oportuno. Y además, como Colombia, aquí tenemos nuestro centro de investigación, Agrosavia, que es el organismo estatal dedicado a esto, también muy involucrado con nosotros. Amarrado con esto, quiero mencionar muy rápidamente el tema del moco, y quiero mencionar el tema del moco también amarrado a los retos que hemos superado como industria. Y el gran problema del moco es que el moco es una enfermedad curable. O sea, uno no se debería morir de moco porque están los protocolos y se puede hacer. Sin embargo, hemos venido registrando aumentos en todos los países bananeros del moco, y el moco es el mejor indicador del nivel de preparación que tenemos ante la eventual llegada del Fusarium raza 4. Si no somos capaces de controlar una bacteria que es controlable como Ralstonia, controlar un hongo con los efectos devastadores que tiene como el Fusarium va a ser muy complejo. Entonces, si bien tenemos algunos avances importantes y positivos en el control de moco, sí seguimos viendo muchos errores. Y aquí simplemente unas imágenes de todo lo que está mal hecho en control de moco, pero yo, más que concentrarme en el moco, quiero reiterar este mensaje. El mejor indicador del nivel de preparación que tenemos ante la eventual llegada del FOC es el manejo y control de moco. Y en muchos países estamos perdiendo por lo menos este round o la batalla con el moco, así que esto hay que ponerle toda la atención del caso, y también pongo a la orden pues toda la experiencia que hemos acumulado. Esto es algún caso de éxito. Esta es una foto de una finca en 2022 que tenía esta condición por moco y que 2 años después, pues miren cómo logró un avance. Es decir, la receta para controlar moco existe. Es disciplina, es voluntad y es decisión genuina de salir a aplicar las herramientas disponibles.
Cambio climático, y acá voy a pasar muy rápido por esto porque creo que es un tema que hemos discutido mucho, pero lo que quiero mostrar primero son estudios que se han hecho de qué tanto puede afectar el cambio climático los cultivos de banano. Ahora, también a pesar de que la comunidad científica se ha volcado y hay muchos trabajos como estos que están viendo acá, es muy difícil todavía hacerlo a gran escala, por eso la importancia de hacerlo local, saber medio grado de temperatura promedio, cómo está afectando los ciclos biológicos. O en el caso, por ejemplo, de un hongo como cigatoca negra, cómo esos aumentos de temperatura están afectando la velocidad en el cambio de los estadios con precisión. Entonces, el cambio climático es una realidad, no podemos controlar el clima, afortunadamente, pero lo que necesitamos es tener plantaciones cada vez más fuertes, mejor manejadas agronómicamente, con infraestructura de drenajes al día, con infraestructura de riego al día, que nos permita ante esos cambios o esos eventos climáticos extraordinarios poder responder en la mejor forma. Y en esos eventos se habla de un estudio reciente, un estudio que encontramos para esta presentación, que el cambio climático de los 60 hacia acá ha impactado en un aumento de la incidencia de cigatoca de 44.2%. Esto, más que mostrar un dato contundente, es que hay una preocupación hace muchos años sobre este tema, pero es a nivel local donde podemos ir tomando la información global para irla aplicando a nuestro modelo de control. Todo lo que nos afecta al cambio climático, lavado de bases, deficiencias de magnesio, saturación de suelos, estrés. Y aquí también una invitación, aquí necesitamos más investigación en temas como por ejemplo los temas hormonales. Todos sabemos que las plantas funcionan bajo principios hormonales. Y miren cuando nos pasan cosas como esta, se doblan hojas sanas. Entonces hacemos estudios y decimos, bueno, son los deltas de temperatura, ok. De acuerdo, son los deltas de temperatura. Pero ¿cuál fue esa hormona que disparó ese delta de temperatura que hizo que se perdiera la hoja? Todavía tenemos muchos vacíos en esa información. Debería aplicar preventivamente algo para estos temas. Esa investigación es la que debemos tener a la mano para poder hacer plantaciones cada vez más adaptadas a esta zona. Voy a poner un caso de Urabá recientemente, el Urabá antioqueño, donde hemos registrado una caída en los embolses muy asociado a días muy nublados. No está lloviendo fuera de lo normal, de hecho está lloviendo un poco menos en esta época, pero miren los días que tenemos, días con 1.1 horas sol, estamos hablando de radiación fotosintéticamente activa, pero miren que hay días con muy poca luz. Entonces, nuevamente, no podemos cambiar nosotros que haya nubosidad, pero sí podemos aumentar los niveles de magnesio foliar para que la planta sea más eficiente en esa ventana fotosintética que tenga, y todo esto se va a hacer con base en la información. Esa emisión foliar es uno de los datos, yo creo, más importantes y que debe ser más incorporados a todos nuestros análisis en la industria, porque cuando tú analizas productividad con cajas, pues ya eso es una necropsia, eso es lo que te queda al final. Tú te puedes devolver un poco a la curva de embolse y eso te da algún margen de maniobra, sin embargo ya es la detección de algo que va a pasar y que te da algo de gestión. Te puedes devolver a poblaciones y en poblaciones sí que tienes un gran margen de maniobra, movimientos de fruta, bueno, todo lo que involucra para esa productividad. Pero si tú ese análisis lo devuelves hasta emisión foliar, automáticamente vamos a tener una poderosísima herramienta de toma de decisiones, porque es que la planta va a expresar con una disminución en su emisión foliar cualquier síntoma de estrés, exceso de agua, bajo de agua. Entonces, si yo tengo mi lote donde veo que la emisión foliar se me está cayendo más de lo normal o más del promedio de otros lotes, tengo que entrar a revisar. Seguramente es un tema de drenaje, de pH, pero entonces aquí hay una invitación a esto. Finalizando, tenemos los desafíos. Primero, el Pacto Verde Europeo. Yo creo que es un desafío que tenemos que tener todos muy claro, y es que sentarse a legislar sobre cómo hacer agricultura en el trópico, en una zona septentrional, a veces puede tener unos vacíos. No creo que en el trópico seamos capaces de mantener los niveles de productividad sin el uso de ciertas herramientas. Ahora, herramientas que se han venido satanizando bajo unas discusiones muy conceptuales y casi que filosóficas, pero yo creo que el buen uso, adecuado uso de herramientas químicas y de herramientas tecnológicas
nos puede ir dando luces de cómo adaptarnos. Hay un gran problema con la emisión de gases de efectos invernaderos, donde el óxido nitroso vía fertilizante es el más fuerte. Bueno, volquémonos más hacia nitrato. Es que son más caros. ¿Cómo hacemos entonces que eso nos lo devuelva más en peso? Pero es algo en lo que debemos estar pensando todos. Certificaciones, todos los días aparece una certificación nueva. Uno llega a fincas que tienen 8 o 10 certificaciones. Cada vez ese acceso a los mercados es más complejo por estas certificaciones, pero es una realidad. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos una base en el modelo de producción que todas enfoquen al cumplimiento de todas esas normas? Y creo que es totalmente posible, pero es un desafío supremamente importante. Ahorita vimos un 3% del costo hoy está asociado a bioseguridad y certificaciones. En un negocio que se está moviendo tan al filo del punto de equilibrio, pues cualquier certificación adicional lo puede afectar. Recambio generacional, y creo que sin temor a equivocarme hablo por toda Latinoamérica. ¿Cómo hacemos una ruralidad más atractiva? ¿Cómo hacemos que el principal sueño de un trabajador, de un papá que trabaja en una finca bananera, es que su hijo no trabaje en una finca bananera? Esto va acompañado de cómo le damos a ese oficio la mayor dignidad posible. Y esto es algo, insisto, es un problema complejo que tiene soluciones complejas. Esto no se trata de aumentar los salarios. Esto se trata de tener toda una relación con el Estado donde el acceso a la vivienda sea mejor, donde el acceso a la educación en las zonas rurales sea mejor, donde haya todo un tejido social que haga cada vez más atractivo el trabajo en campo. Si no, vamos a estar en una lucha muy compleja que en algún momento vamos a terminar perdiendo, pero esto tiene que ser un foco de trabajo. Para finalizar, tenemos toda la estrategia de sostenibilidad que yo creo que hoy todos los que estamos en el mundo de esta industria y cualquier mundo agrícola tiene que estar pensando en cómo tener una estrategia de sostenibilidad bajo unos pilares muy claros: productores sostenibles, planeta verde, comunidades y personas, bajo unos ejes temáticos muy bien definidos: agrotransformador, cambio climático, agua, economía circular, muy importante, transformación de los entornos, cómo hacemos que cada vez nuestra industria tenga un impacto más positivo en las comunidades, bienestar laboral, y eso con unas líneas de trabajo que deben estar muy definidas. La discusión sobre sostenibilidad hace 30 años era un cliché. Hoy no solo es una necesidad porque los mercados nos lo pidan, es una necesidad porque estamos transitando un periodo donde tenemos que ser los más responsables en la producción, garantizando la sostenibilidad ambiental, social y económica. Entonces, con eso termino mi intervención, que más que ser una cátedra de técnica sobre banano, yo creo que aquí lo que les quería expresar y contar es esos puntos o esas líneas de trabajo donde nos hemos enfocado, siempre pensando en la sostenibilidad de nuestra industria y con una vocación decidida a seguir contribuyendo, no solo al negocio de la agroindustria del banano, sino a la construcción de tejido social, a la construcción de país, donde banano tiene un rol fundamental. Entonces, reiterar el agradecimiento a las directivas de Acorbat, disculparme por extenderme 10 minutos o 5 minutos más, y gracias a todo el panel pues, por haber asistido a la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián Fonseca. Realmente creo que ha valido la pena extender el tiempo con un tema tan profundo y tan bien llevado por usted. Hay muy buenos comentarios, hay una serie de aplausos para usted de forma virtual en la transmisión, y hay buenos comentarios sobre que una muy buena presentación, excelente presentación, qué gran conocimiento, con lo cual concordamos. Hay algunas preguntas que han entrado al chat y voy a comenzar. Vamos a ir conversando al respecto. Eliezer Bracho hace una pregunta, dice: doctor Fabián, ¿cómo vería la combinación de mezclas fungicidas para control de cigatoca negra con bioestimulantes, caso de aminoácidos y algas marinas, para minimizar el estrés abiótico, aplicándolo durante todo el año en los planes de fertilización? El amigo Eliezer Bracho, un saludo especial, gran amigo. Definitivamente son líneas de trabajo que hay que tener, hoy lo estamos haciendo. Y la bioestimulación, a ver, nosotros tenemos una planta o un cultivo que es un atleta de alto rendimiento, y a los atletas de alto rendimiento pues hay que brindarles condiciones para que puedan expresar su alto rendimiento. La bioestimulación, Bracho, sobre todo en función
de acelerar la emisión foliar es algo que está bastante bien medido. Hay muy buenos trabajos al respecto. Offline después podemos conversar del tema, pero eso que me preguntas, más que una pregunta, yo creo que debe ser una propuesta y una tesis que le dejemos a este panel, y es que la bioestimulación hoy tiene que ser parte del modelo de control de cigatoca. Muy buena la respuesta. Yo también concuerdo desde el punto de vista de que la cantidad de insumos que aplica es mayor a la que se necesita. Entonces la estimulación podría aumentar esa eficiencia. Muy buena, doctor. Pregunta aquí desde un iPhone de SW, doctor Fabián, ¿cuál es el impacto que tiene la sostenibilidad desde su área de trabajo para la producción y la evolución estratégica corporativa de Univan? La sostenibilidad, definitivamente, y lo mencioné, hoy no es un tema simplemente de accesos a mercados. Y quiero poner un ejemplo de algo que me pasó hace poco. En un aeropuerto estaba leyendo una revista y estaba la lista de las 10 mujeres más influyentes de Colombia. Y me llamó la atención que en ese ranking estaba una mujer, una señora, que es la vicepresidenta de sostenibilidad de uno de los bancos más importantes del país, que tiene mucha presencia en Centroamérica. Entonces, cuando uno lee eso, uno empieza a decir, bueno, sostenibilidad, banca, gran parte de los recursos que hay en la banca mundial hoy para proyectos agrícolas tienen una exigencia muy clara de estar enmarcados dentro de proyectos de sostenibilidad. Entonces, eso hace que la sostenibilidad hoy tenga un capítulo total en las discusiones corporativas. Cada vez las empresas están creando más gerencias, direcciones, vicepresidencias de sostenibilidad, porque es una línea de trabajo. Y ahora, ya yo como agrónomo pura sangre, definitivamente sí hay una mejor forma de hacer las cosas. Hay una mejor forma de hacer las cosas. Yo no creo que tengamos que renunciar a ninguna de las herramientas que tenemos, pero sí soy un convencido que dentro de un análisis más preciso, la ecoeficiencia debe funcionar, y ahí la sostenibilidad es la parte estructural. Muchas gracias, doctor. El ingeniero Rodri Ortega, de la Dirección de Investigaciones de Corvana, pregunta sobre su opinión en cuanto a prioridades de investigación para la mejora del sistema radical y el tema relacionado a microbiología benéfica del suelo. Yo creo, ¿me repites el nombre de la persona que me preguntó? Ingeniero Rodri Ortega Bonilla, de Investigaciones Corvana. Roy, un placer. No, Roy, la pregunta que haces es muy importante, y pues no tengo una respuesta puntual, tengo una respuesta para toda la comunidad, pero lo que sí está claro es que tener un sistema de raíces sólido, fuerte, es la base para que funcione. Y en esas líneas de investigación, a veces yo me confundo un poco cuando en discusiones con colegas me hablan de los enraizantes. Yo creo que aquí tenemos que discutir la génesis, descompactar el suelo, el pH adecuado, los drenajes que garanticen eso. Yo creo que teniendo esa primera parte del ABC, las discusiones sobre bioestimulación radical o enraizante, yo creo que es totalmente válida. Y definitivamente también el tema de momentos de aplicación de nutrientes, ya que ustedes, los científicos, los momentos fisiológicos de la planta también cambian sus niveles de raíces. Entonces, con base en una comprensión mayor de la dinámica radicular, poder hacer programas de nutrición más ajustados, no solo a las curvas de embolse, que es lo que más usamos los que no somos tan científicos, sino a un tema de desarrollo de raíces. Rafael, no te estamos... Rafael, estás en mute. Disculpen, gracias. Muy buena respuesta, doctor. El señor Jorge Jiménez, un gran saludo, Fabián. Lograron hacer un puerto, pero el agua es fundamental para la industria bananera. ¿Hay posibilidad para un distrito de riego? ¿Para cuándo? Amigo Jorge, saludos. ¿Qué pregunta tan oportuna? Porque hace poco no estoy trabajando en el tema, y hace poco me encontré un documento de 1981, hace 44 años, de Corpourabá, con un estudio de prefactibilidad para una represa en el río Chigorodó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una discusión que la hemos venido aplazando,
y hoy la estamos retomando, Jorge. Hemos revisado muchas opciones. Obviamente esto es una obra que involucra al aparato estatal, donde se deben combinar aguas subterráneas, grandes reservorios para aprovechar esos excesos de agua. Todavía no tenemos un proyecto diseñado que responda exactamente al tiempo de cuándo vamos a tener un distrito, pero Jorge, lo que sí te digo es que totalmente al lugar el cuestionamiento, y si el cambio climático sigue arreciando esas ventanas de invierno que tenemos, un mundo sin riego para la industria bananera en el Urabá antioqueño cada vez va a ser más complejo. Muchas gracias, doctor. Melissa Avendaño, chica, doctor Fonseca, ¿cuál sería la estrategia en reducción del impacto del costo del 55% de producción de la carga prestacional que representa la mano de obra, considerando, como usted lo indicó, que hay procesos manuales difíciles de tecnificar en la producción de banano? Un gran saludo para Melissa. Eso sí es una pregunta difícil. Eso sí es una pregunta difícil porque ahí hay un componente estatal muy fuerte. En el caso de Colombia acabamos de transitar una reforma laboral que pone pues unos condicionales adicionales a ese tema. Pero yo creo que si desde mi orilla tengo que responderte, Melissa, ¿qué podemos hacer? Es eficiencia en producción. O sea, es lograr que esa labor que nuestro trabajador hace, y que yo insisto, es nuestra prioridad proteger a nuestros trabajadores, es nuestra prioridad aportar a la construcción de tejido social, es nuestra prioridad cada vez vincular a más madres, cabezas de hogar a este modelo de producción, víctimas del conflicto, etcétera. Yo creo que aquí la única salida para minimizar esos costos es ser más eficiente en la labor. O sea, que al momento que ese regador hace su trabajo de regarnos un lote y queda muy bien regado, ese lote puede incrementar su productividad. Porque vía reducción de los costos laborales no es un tema que esté en manos de nosotros, y tampoco es la idea ir en contra de los intereses de la gente que valoramos y que apreciamos tanto. Entonces, la respuesta para mí es la eficiencia, y eventualmente yo creo que los gobiernos tienen que entender que la agricultura es el gran dinamizador del empleo en nuestros países, y que la agricultura debe recibir, como lo ha recibido en el pasado en Colombia, apoyos estatales. Y voy a poner un solo ejemplo. Subsidios a los seguros agrícolas ayudan mucho a todo eso de minimizar esos efectos. Hoy no los tenemos. Entonces, nuevamente, es un problema muy complejo. Los problemas complejos tienen soluciones complejas, y parte de eso está en la cooperación Estado-industria. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Listo. El señor Igor Bojorquez dice, doctor Fabián, si Univan, al mismo tiempo que se realizan análisis de químicos de suelos o foliares, ha considerado el análisis de agrícolas, análisis microbiológicos para monitorear las poblaciones de antagonistas a Fusarium, que si son conscientes, si no hay Fusarium 4 en Urabá, que lo más conveniente sería un manejo netamente preventivo y no tanto curativo. Amigo Igor, también un saludo especial, gran profesional. El concepto, sobre todo de suelos supresivos, es un concepto que cada vez viene ganando más relevancia, más importancia y más respaldo técnico. No solo estamos considerando los análisis microbiológicos, los estamos haciendo, pero también nos estamos moviendo a ver cómo tenemos producciones casi que por finca de algunos tipos de cepas de microorganismos orientados a tener esos suelos supresivos y a enriquecer nuestro suelo. En algún momento de la disertación mencionaba que estamos transitando una revolución agrícola que yo denomino ecoeficiencia, y en ese modelo los microorganismos son fundamentales, no solo a nivel de suelos, sino también a nivel foliar para el control de plagas, y esta es otra de esas líneas de trabajo que necesita toda la atención de la industria. Muchas gracias. Tengo aquí algunos comentarios que nos llegan. Hemos tenido asistencia de colegas de todo el continente, inclusive de las islas y también de otras latitudes. Muchas gracias a todos. Algunos comentarios. Israel Calles dice, debemos separar el concepto de bioestimulación con fertilizante líquido, producto de molindas de edáficos. Un tema de conceptos. El señor Juan Carvajal indica, llena de tranquilidad, que esos procesos que se llevan a cabo
sean por personas como el doctor Fabián, un gran conocimiento. Gracias. Andrés Muñoz Roa dice, excelente presentación, muchas gracias. Doctor Fabián, ¿qué opinión tiene de la formulación de fertilizantes foliares, agregando microorganismos que ayuden de manera preventiva contra plagas del cultivo, teniendo en cuenta que ya estas plagas no son tan estacionales, como usted presentó en su charla? Parte de ese concepto de ecoeficiencia es el tema de una nutrición balanceada. Yo particularmente, desde que salí de la ERT, la fertilización foliar ha sido uno de los temas que más he discutido, que en mayor discusiones hemos participado. Con Danilo, de hecho, llevamos muchos años pedaleando el tema. Entonces, no solo soy un convencido de que funciona, sino que hay que ver cómo se optimiza. Ahora, los blends de nutrientes con microorganismos no tengo la experiencia en un mismo producto, pero yo creo que hoy tenemos tecnología suficiente para poderlos hacer compatibles y definitivamente son necesarios. Yo les cuento, mi sueño en control de Sigatoca, así mi sueño feliz es que uno pueda, cada vez que vaya un avión con Mancoseb, mandar nutrientes y microorganismos en el mismo avión. Y creo que podemos ir evolucionando hacia eso. Todavía no estamos en ese punto, pero creo que debe ser una línea de trabajo. Muy bien, tenemos varios comentarios, está en el chat de agradecimiento de Elia Reiza, Nevardo Pedrosa, gracias. Jesús Sánchez pregunta, doctor Fabián, ¿cómo ve la frontera agrícola en el caso de Urabá para crecer en área? ¿Cuál es el horizonte de expansión de tierras en Colombia? ¿Habrá tierras nuevas para expandir la producción? Un saludo para mi amigo Chucho Sánchez. Varias cosas. Ahorita el amigo Jorge preguntó por distrito de riego. Yo creo que la infraestructura, Colombia tiene 40 millones de hectáreas agrícolas, de las cuales hoy tenemos cultivadas 4.5 tal vez. Entonces tú, para el caso de la industria bananera, lo primero que tienes que tener en cuenta es la cercanía a los puertos. Eso ya te limita a una zona de desarrollo. Y luego la disponibilidad de agua es el otro gran factor. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de llegar con infraestructura, caso de distritos de riego, en el caso de Urabá puede haber una expansión de la frontera agrícola, sino tratar de ubicarnos bajo esta lógica de cercanía a los puertos, disponibilidad de agua. El Valle del Río Sinú en Córdoba creo que es de las zonas con mayor potencial para la industria bananera del mundo. Para los que están fuera de Colombia, es una sabana tropical con un río supremamente caudaloso, unos suelos aluviales extraordinarios, donde los estudios de la UPRA y de FEDesarrollo en Colombia hablan de por lo menos 1 millón de hectáreas cultivables. 1 millón de hectáreas a 240 kilómetros del puerto de Cartagena, a 350 kilómetros del puerto de Santa Marta y a 180 kilómetros de Puerto Antioquia. Así que creo que es la región llamada a ser la vedette en la agroindustria colombiana en las próximas décadas. Muy buena, muchas gracias. Voy a hacer una integración de un par de preguntas relacionadas con el tema de enfermedades. Es una pregunta de Jairo Chima y de don Federico Ayuso. Se habla sobre el tema de que es importante, opinión sobre el tema de inductores de resistencia para el manejo de plagas y enfermedades, y también qué métodos de detección temprana para Sigatoca negra se han desarrollado en el caso de Urabá. Lo mencioné ahorita cuando digo también que uno de mis sueños es poder tener un Waze Sí, señor. sanitario, algo que nos haga unas predicciones. ¿Me repites el nombre de la persona que hizo la pregunta, por favor? Es integrado el tema de inductores de resistencia, es Jairo Chima, y el método de detección temprana es el ingeniero Federico Ayuso, de Corbana. Ingeniero Federico, cordial saludo. Ingeniero Federico, hemos avanzado mucho desde el Stover de inflexión visible o YLI, YLS, hemos tenido suma bruta, hemos trabajado en previso biológico que por alguna razón no terminamos todavía de consolidar, hemos avanzado en poner estaciones meteorológicas. En este momento estamos con una metodología de evaluación temprana que la hemos traído mucho, nos hemos alimentado mucho de Corbana, de los colegas de Costa Rica, nos han dado una mano enorme. Y digamos que estamos en ese punto de evaluación temprana. Sin embargo, cuando tú hoy ves una dinámica de emisión foliar de 0.8 hojas, por ejemplo, donde tardas 12 hojas en emitir 12 días, perdón, en emitir una hoja nueva,
y estás mandando aeronaves a asperjar a 4 o 5 días, tú te das cuenta que aquí la velocidad en la que esa evaluación de campo te puede dar información para cambiar puede ser lenta. Entonces, en este punto estamos parados en evaluación temprana, sumado todo lo anterior que mencioné, pero con una visión muy clara en desarrollar algún tipo de modelo que nos pueda dar mayor precisión. Muy bien. Adolfo Muñoz, desde Venezuela, en representación de Fumplaven, de la zona sur del lago. ¿Qué estrategia tienen en salud radicales de indicadores y herramientas tecnológicas? Yo vuelvo a lo mismo. A mí con estos temas, a ver, las musáceas y el banano, ahorita yo dije, son un atleta de alto rendimiento, pero también son un atleta muy robusto. O sea, lo primero es darle las condiciones para que esa raíz se desarrolle. Suelos descompactados, drenajes funcionales, pH arriba de 5,8, nutrición fraccionada. Para mí, esa es la base al inicio. Pongamos eso al día y ya todas las discusiones son válidas, sobre todo todas las discusiones de bioestimulación radicular, microorganismos, por ejemplo, tengo personalmente experiencia con las micorrizas y los resultados son extraordinarios. Las micorrizas tienen la particularidad que para funcionar solo sí deben estar en contacto con la raíz. Entonces, por ejemplo, en el momento de vivero, poder ponerlas en contacto con micorriza es algo que ha dado muy buen resultado en nuestra experiencia. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando, estamos también sobre tiempo. Hay algunas preguntas que ya han sido abordadas en diferentes ámbitos y enfoques. Dice, doctor Fabián, excelente charla, dice Mauricio Vargas, importante la cohesión de plagas y enfermedades, importante el mensaje, es importante unir fuerzas de la estrategia de todos los actores de Banano para impedir que siga avanzando la problemática del fusario. Mil gracias. Yo concuerdo con también, me permito concordar. Y para cerrar la de preguntas, yo me permito también hacer una pregunta, doctor. Habló usted del tema de moco y hizo un enfoque muy interesante que hemos discutido también aquí a nivel de Corvana. Precisamente hoy terminamos un Congreso Nacional de Moco, entre ayer y hoy. Y hablamos de que se ha exacerbado en la región en los últimos años. Y no parece posible que sea que todos hacemos lo mismo o cometemos los mismos errores, que puede haber un factor general que esté afectando. ¿Tendría usted alguna percepción o alguna opinión de qué puede ser lo que está pasando a nivel regional? Yo realmente, Rafael, creo que la base para solucionar este problema y la base del problema también es disciplina y mano de obra. Uno ve muchos errores básicos en la erradicación. Mira, incluso hay productos que hoy te hablan de moco, pero si uno hace las erradicaciones de manual, de esas que tenemos hace 20 años, de 10 metros alrededor de la planta afectada, quemar con herbicidas adecuadamente, eso se puede controlar y ya lo hemos hecho. En la década de los 90 en Colombia se perdían fincas por moco. El caso de Univán perdió una finca que todavía hoy existe, que se llama Las Divas en el norte, en la zona de Santa Marta, por moco. Era una finca de 300 hectáreas que tenía 180 hectáreas en moco. Hoy no se pierde ninguna finca por moco. Entonces, cuando uno empieza a ver estas desviaciones, yo creo que lo que hace falta es más énfasis en los programas de control y más conciencia, porque las metodologías existen y funcionan y las herramientas también existen y funcionan. Muchas gracias, doctor Fabián Fonseca. De esta forma damos finalizada la espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias nuevamente al doctor. Le cedo la palabra a los compañeros del comité directivo de Acorbat para que hagan el cierre de la actividad. Y muchas gracias a todos en general. Bueno, no, doctor Fabián Fonseca, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta conferencia online de Acorbat. Yo creo que siempre va a ser muy importante escuchar la experticia, la experiencia de gente que ha asumido retos muy importantes, no solamente técnicos, sino gerenciales en las regiones en Colombia, ¿no? Entonces, su punto de vista realmente nos alimenta muchísimo. No solamente a los que estamos hoy involucrados en el sector bananero y de musáceas, como lo digo actualmente, sino a las nuevas generaciones. También quiero recalcar que esto va a quedar, la academia, la gente que está haciendo investigación en las universidades van a acceder a este tipo de información. Muchos de ellos también se vincularon el día de hoy
pero lo que queremos es que haya un conocimiento que pueda ser asequible a todo mundo, que no partamos desde cero, sino que estas experiencias que ustedes están compartiendo, pues las puedan aprovechar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Fabián. Unas palabras de despedida de pronto, mi querido amigo Fabián Fonseca, a todas las personas, una asistencia masiva muy importante. Y por supuesto, vamos a colgar esta presentación en una semana en nuestra página de YouTube de Acorbat y lo vamos a hacer circular por todos los miembros que son miembros de Acorbat, ¿no? Entonces, unas palabras, Fabián. Reiterar el agradecimiento y más que el agradecimiento, felicitación. Yo conozco muy de cerca el proceso de Acorbat, el proceso de Corbana. Sé lo que han luchado todos los que están en la mesa por mantener vivas estas discusiones, estas iniciativas, y como lo vimos a través de la disertación, la única forma de poder garantizar la sostenibilidad de esta industria es que nos pongamos de acuerdo, que logremos consensos y que optimicemos un modelo de producción. La productividad, y lo he mencionado como 3 veces en la conversación, la productividad es un problema complejo y los problemas complejos tienen soluciones complejas. Y esas soluciones necesitan en banano la participación de nuestros mejores fisiólogos, de nuestros mejores microbiólogos, de nuestros mejores biólogos, de nuestros mejores gerentes, de nuestro mejor talento para cuidar una industria que no solo nos permite tener una actividad económica muy importante para nuestros países, sino construir región, construir tejido social. Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias al panel, a las preguntas. Muchos de los que me preguntaron son amigos míos, pero a ninguno les dije que me preguntaran, Danilo. Entonces, no, un abrazo para todos, doctora Mildred, Rafael, Danilo, Jorge Eliezer, gracias, a Isolina y a todo el panel, gracias por asistir a esta charla. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y al doctor Rafael también un agradecimiento por haber liderado y haber coordinado esa sesión de preguntas y moderado el panel de respuestas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Y le doy el paso a mi querida amiga Mildred, que siempre le damos el paso para que nos cierre la sesión, no sin antes decir que el tema de sostenibilidad es muy importante y Fabián lo mencionó muy bien. El tema de sostenibilidad que involucra la parte de productividad, la parte económica y la parte ambiental. Esas 3 paticas no se pueden dejar y creo que Fabián nos ha ilustrado perfectamente y me gustó mucho ese tema de que no es asistencia técnica, sino insistencia Insistencia técnica técnica. también. Muchísimas gracias. Entonces, mi querida Mildred, y con eso me despido yo también. Muchísimas gracias. Se nos quedó callada Mildred, ¿qué pasó? Estás en silencio, Mildred. No, Ah, no tiene bueno. sonido. Ahí le quedó. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en las próximas 2 semanas. Estarán colgadas en la página Corbat de esta presentación y de nuevo a todos por su participación y seguimos en contacto a mediados del próximo mes con el doctor Jorge Sandoval que nos acompañará en la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Todo buena tarde.